Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Psico RH Podcast, un espacio para inspirar, aprender y crecer. El tema del día de hoy, despido injustificado. El invitado del día de hoy, doctor, criminólogo, abogado, el licenciado Víctor Zúñiga Roe. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues un honor, un placer tenerte aquí apoyándonos con este tema. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos a tus órdenes. Lick, para iniciar el tema del día de hoy, si nos pudieras compartir qué es exactamente un despido injustificado. Pues vamos a conceptualizarlo de una forma muy pragmática o muy práctica, por así decirlo. Pues nada más es la separación del cargo o del puesto que tú tienes, laboral. Cuando el patrón, la patronal o la institución decide que ya no corresponden tus actividades a sus intereses. O hablando de despido injustificado, o en su caso, cuando tú cometes alguna situación o alguna causal que viene en la Ley Federal del Trabajo para rescindir tu contrato laboral de trabajo, ya sea determinado o indeterminado. Hay contratos que son por cierto tiempo, por un mes, por 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, o indeterminado que no tiene temporalidad. Entonces, es la separación o la terminación de ese trabajo, de esa labor que tú hacías hacia un patrón, donde existía, remuneración, y que obedecías órdenes a un patrón, ¿no? Así a grandes rasgos, Rick. Muy bien. Oye, Lick, ¿cuál es el error más común que cometen los trabajadores cuando, bueno, es que a veces les disfrazan el despido? Les avientan ahí un rollo de que tienen que firmar o que les ponen alguna acta administrativa. ¿Cuáles son los errores con los que usted se topa en la experiencia? Pues, sé que la charla va encaminada a los derechos de los trabajadores, pero también hay que conocer ambas partes, o sea, los derechos que tienen los patrones o la patronal, así como los empleados. El error principal de ambas partes es el desconocimiento de la ley. Aquí sí aplica de manera correcta, no como en otras áreas como el derecho penal, que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Nosotros como trabajadores, o abogados o patrones tenemos que tener pleno conocimiento de manera general de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. El error principal es pensar que a nosotros nunca nos va a ocurrir, ¿no? Pensando que nunca nos van a correr y el patrón también que nunca va a tener algún conflicto con aquella persona que él le dio trabajo y que es de su mera confianza y piensa que jamás va a tener algún conflicto laboral. Creo que ese es uno de los errores. Ahorita que tú hablas sobre firmar o no firmar, yo creo que lo platicamos más adelante porque ya es una situación que va sobre el procedimiento del qué hacer y qué no hacer. Entonces me gustaría encaminarlo en otro momento si no tienes inconveniente. ¿Cuándo se considera que el despido es legal? Bueno, eh, para esto tiene un procedimiento y esta participación va directamente para los patrones. Ellos debiesen tener un área legal o un despacho que los estuviera apoyando, o este despacho o este abogado hacerles un compliance laboral. Ese compliance laboral se trata de una prevención de todas estas situaciones donde el patrón debiese tener todo bien estructurado, los expedientes de los trabajadores dados de alta en el IMSS, o si es una institución de gobierno, pues tenerlos inscritos en instituciones de seguridad social. Pero ¿por qué digo esto? Porque si el patrón tiene
todo eso bien estructurado, no va a tener dificultades a la hora de correr a una persona. Cuando va a correr a una persona por un antecedente o por algún hecho o acontecimiento que viene en la Ley Federal del Trabajo, puede correrlo, bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo es eso? Si detecta que un trabajador robó el 1 de enero, el patrón tiene la obligación de hacerle ver esa situación del robo en un mes. Tiene un mes el patrón para dárselo a conocer de la rescisión de contrato o el despido justificado. Si no lo hace dentro del mes, ya no se puede. Y el procedimiento es el siguiente. El patrón le tiene que notificar al trabajador la rescisión y el motivo de por qué lo está corriendo o por qué está rescindiendo el contrato. Si el trabajador no lo acepta, entonces el patrón tiene que ir al centro de conciliación, que ese es otro tema muy importantísimo. A partir del 2019 se terminan los centros de conciliación y arbitraje y le dan parte al Poder Judicial para que imparta justicia. Entonces cambian los estándares laborales, pero tiene que ir a ese centro de mediación o de conciliación laboral para indicar que quiere dar de baja a un trabajador bajo estas circunstancias, pero acuérdense, dentro de ese mes, si lo hace después, ya no se puede. Lo tendría que correr y entonces el trabajador demandaría o iría al centro de conciliación a pedir su acta de no conciliación para después, posteriormente, valga la redundancia, irnos a la demanda laboral. Entonces, eso sería, no sé si cubrí Sí, con la sí, expectativa. claro que sí, Lick. Entonces, el proceso correcto es que el patrón le comunique al empleado. Pero, ¿qué pasa? No sé si sea un mito o realidad que, por ejemplo, si el patrón despide al empleado, eh, firma ahí en las oficinas de la empresa, firma los documentos, se le da su finiquito, eh, pero el patrón no lo deposita ante la junta esta información, como quiera tiene validez o no tiene validez. Sí, 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 sí tiene validez, pero aquí el consejo que yo le doy a los trabajadores, que somos todos, es que no firme nada. No firme nada, absolutamente nada, hasta que se asesoren con un abogado. Y si no les alcanza con un abogado, con el chat GPT o con el Google o con alguien de confianza. Porque regularmente los patrones, pues no te dan lo que realmente te toca. Hay mucha desinformación de que tengo 5 años de antigüedad y que mi antigüedad y que el otro. Pero lo que es cierto es que cuando te despiden de manera injustificada, te tocan 3 meses de indemnización constitucional, 12 días por cada año trabajado, 20 días de cada año trabajado. Y si tienes más de 15 años, también es la prima de antigüedad. Sin embargo, por políticas del centro de conciliación, regularmente solo se negocian los 3 meses de salario y algunos temas pendientes de salarios, vacaciones. Entonces, esos 12 días y 20 días los puedes tú pelear como abogado. Sin embargo, se estila que en conciliación se negocia esa cantidad para no irnos a la demanda. Entonces, la sugerencia más fuerte es que no firmen nada. Regularmente, como les comento, los patrones, para ahorrarse esa lana, mejor engañan al trabajador, amedrentan, espantan y el trabajador por el desconocimiento acepta 10 pesos cuando en realidad le tocan 50 o 60 pesos. Entonces, mucho ojo, no firme nada, no se dejen amedrentar. Oye, Eli, ¿qué pasa cuando, digo, en la práctica, yo que estaba en RH, es muy común que por ejemplo, hay empresas chicas que no tienen razón social, que no los tienen dados de alta en el IMSS. Entonces, muchas veces pensamos que el empleado no tiene una manera de comprobar que sí trabajó en esa empresa. Hay una manera de llevar a proceso si lo despiden, por ejemplo, de alguna tortillería, alguna tienda de abarrotes. Sí, sí, de hecho hay pruebas dentro del ámbito del derecho
para poder, valga la redundancia, probar y crear convicción dentro del juzgado de que existe la relación laboral. Una de las más importantes, pues, es la testimonial o confesional, donde yo le pido al dueño de la tortillería que venga y se acerque, y entonces bajo un cierto tipo de interrogatorio o posiciones, preguntas no insidiosas, voy a demostrarle a la autoridad que sí hay una relación laboral. Entonces, de que lo hay, lo hay. Es muy importante que cuando estén trabajando pidan que se les dé el IMSS. Hay multas muy grandes, cuando los trabajadores no están inscritos al IMSS y todavía más grandes cuando llega a ocurrir un accidente y fallece el trabajador y no tiene IMSS, son multas hasta de 1,500 días de salario, o sea, son multas muy grandes y que esos trancazos al patrón le van a doler mucho. Por eso recalco prevención de todo este tipo de situaciones con el compliance laboral. ¿Cómo se puede prevenir un empleado que ya siente los pasos que lo van a despedir o que lo quieren manipular para que renuncie? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y, y cuánto tiempo tiene el empleado, en este caso, si ya le dijeron que ya no se presente a laborar, cuánto tiempo tiene para él tomar la decisión porque entre que están que sí y que no para poder presentar una queja ante conciliación o con un abogado? Más que queja es determinación. Tiene que ser determinado para decir que ya no quiere continuar. Si él se ve, no es necesario que te despidan, ¿eh? No es necesario que te corran. Si tú crees que están violentando tus derechos, te gritan, te dicen groserías, te retienen tu salario, tú misma puedes ir al centro de conciliación para rescindir el contrato sin responsabilidad, con responsabilidad para el patrón. No es necesario que te corran, ¿eh? No es necesario. Tú también puedes rescindir del contrato por algún tipo de violación que se te haga. Entonces, es importantísimo recurrir a las instancias legales. En esta etapa, para ir al centro de conciliación, no es una etapa judicial, no es una etapa de demanda. Se llama etapa prejudicial. No es necesario que uno asista con el abogado, dice la ley. Sin embargo, sí es un tema técnico porque hay que sacar, aquí en Nuevo León, hay que sacar una cita que requiere de algunos elementos técnicos que todos los podemos hacer. Sin embargo, la práctica que tiene el abogado, pues sí ayuda. Y también a la hora de conciliar, sí se necesita, el abogado no actúa, es el trabajador, pero sí necesita esa persona que le esté dando ahí soporte al trabajador para que tome buenas decisiones y también los abogados de la patronal o del patrón no lo amedrenten, porque también me ha tocado y me ha aventado buenos tiros con abogados ahí que me ningunean a mi trabajador. Entonces, a veces sí es necesario decir, hey, párate y no, no me le hables feo. Sí se pone fuerte la cosa en algunas situaciones. Oye, Lick, otro mito o realidad, Ujú. aquí se rumora, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, que en Nuevo León defienden más al trabajador que a la empresa, y en Ciudad de México se defiende más a la empresa. ¿Usted qué opina de esto? Pues, pues puede ser. La naturaleza de la ley es proteger al trabajador. Se dice que los trabajadores somos la parte más débil del proceso. Nosotros no tenemos el recurso que tiene el patrón, no tenemos los abogados, pero lo que sí tenemos es la ley. La ley sí beneficia al trabajador. Hay 2 artículos de la Ley Federal del Trabajo que a mí me encantan mucho, me fascinan mucho, que es el artículo 2 y el 18. El 2, yo lo defino, lo construyo, siempre lo he dicho que es un poema a la dignidad. El hombre tiene que ser digno. Dicen por ahí que em, el salario dignifica al trabajador. Y sí es cierto, nosotros trabajamos porque tenemos necesidades, lo hacemos por tener dignidad. Y, y el artículo 18 habla de un principio general del derecho que se llama
indubio pro operario, que dice que ante la duda de la interpretación de la ley, siempre va a beneficiar al trabajador, siempre. Como dije, los derechos laborales se conquistan. La ley está ahí, pero nosotros somos los que tenemos que ir a tocarle a esa justicia para que nos voltee a ver. Em, la verdad es que sería un juicio a priori muy, muy atrevido el yo hacer una analogía de los servidores públicos de la Ciudad de México y los de acá, porque se supone que a partir de la reforma de 2019, los trabajadores que estaban en el centro de conciliación o los que están los nuevos deberían tener unas políticas diferentes, pero traen muchas costumbres del anterior sistema. Entonces, al final de cuentas somos seres humanos y vamos a traer con nosotros todos los vicios de otros años, ¿verdad? Entonces, la ley se modifica, pero también nosotros tenemos que ir modificando, pero los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Oye, Lick, una pregunta que, digo, para los que no conocemos mucho de leyes, ¿a qué se refiere con el anterior sistema y el sistema actual? ¿Cuál es la diferencia si nos lo pudiera compartir, por favor? Sí, claro, antes la decisión la tomaban de manera colegiada. Existían los centros de conciliación y eran unos temas interminables. Los procesos duraban años y años y años. Y era muy difícil a veces ejecutar los laudos de los centros de conciliación. No, de los centros, de las juntas de conciliación y arbitraje. Y a partir de ese momento se reforma la ley federal del trabajo, se eliminan estos centros de centros, las juntas de conciliación y arbitraje, y se da pauta a estos centros de conciliación, donde para que se despresurice este tema de la justicia, se trata que entre el 70 y 80% de los pleitos o litigios laborales se acaben en esta primera instancia prejudicial y no se lleguen con un juez que es el que ahorita va a determinar con una sentencia los procesos laborales. Se trata de que en 6 meses se pudieran dar luz, pero como les decía hace rato, el destino siempre nos alcanza y ya los tribunales ahorita laborales ya están hasta el full otra vez. Entonces, ¿qué significa? Dice el decálogo del abogado que la ley se transforma y que nosotros nos tenemos que ir transformando. Entonces, tanto el trabajador como los abogados tenemos la obligación de conocer nuestros derechos y las modificaciones. No estamos ajenos ni ajenas al derecho. Entonces, tenemos que estar enterados de nuestros derechos y obligaciones. Lick, ahorita que mencionaba de que otra vez ya se están saturando de trabajo, es una pregunta que me pidió mucha gente que le hiciera. Eh, ¿Qué pasó con todas las demandas que hicieron en la temporada del COVID? Mucha gente demandó, pero nunca recibió respuesta. La respuesta era de que pues estaba una lista larga de espera para darle seguimiento, pero pues ya pasaron casi 6 años y mucha gente no ha recibido respuesta. ¿Qué nos puede compartir de eso? Lo primero que hay que hacer, ir con su abogado. El abogado que les hizo las demandas les debe de dar una respuesta porque ya son muchos años. Son muchos años que pasó esto y el abogado es el que tiene que darle seguimiento. En dado caso que me hubiera pasado, yo ya les hubiera dicho, ¿saben qué? Está en este proceso, o me la desecharon, o me previnieron, o necesito esta documentación, o estamos en este proceso. Es importantísimo. No, los juzgados pueden tener ahí sus expedientes olvidados si el abogado no se pone a trabajar. Entonces, no es magia, esto no es magia. Esto es de mucho trabajo, de mucha constancia. Y es del abogado. El abogado es el que tiene que estar ahí informándoles. Y si no saben, es porque el abogado no les está informando o ya le dejó muerto el expediente. Lick, en la práctica de las personas que no les avisaron del despido injustificado de una manera formal y que llevan su caso ante un abogado o, o, un, o directamente en conciliación y arbitraje,
cuál es el proceso en la práctica. Yo tengo entendido que ya después de haber dado el aviso ante la junta, hay una mediación entre un mediador y la empresa y el afectado. Pero si no llegan a un acuerdo, tengo entendido que se vaya a la vía penal o cómo es, Lick. No sé si estoy en lo correcto. No, no, no es la vía penal, es una vía judicial, laboral. Eh, Antes y ahora también se usaba la conciliación, nomás que ahora se prepondera siempre la conciliación. De hecho, en audiencias todavía el juez, el secretario te conmina a conciliar. Pero en esta etapa prejudicial, si nosotros no llegamos a un acuerdo con la empresa, podemos decirle que no y el mediador tiene la obligación de darnos un acta de no conciliación. Eso es requisito primordial para nosotros demandar. Una vez que tenemos esa carta de no conciliación, nos vamos con nuestro abogado y el abogado tiene que preparar una demanda laboral donde va a exigir todos estos temas por el tema del despido injustificado. La va a ingresar. Este abogado debe tener tribunal virtual, muy importante. Cuando inician estos procesos, pidan a su abogado que les muestre su cédula profesional y que tenga tribunal virtual de aquí del estado. Muy importante. Si no tiene eso es porque no litiga y porque no, no le sabe del tema. Muy importante que ustedes también sepan esto, que exijan al abogado este tipo de documentación, porque me ha tocado colegas, bueno, no son colegas, que no traen cédula profesional y andan litigando con cédula de otras personas. Y la verdad no quiero hacer la maldad, pero sí hay, sí hay. Entonces, pónganse abusados. Oye, Lick, una pregunta con mucho respeto hacia la comunidad de los abogados, pero ¿ha pasado en la práctica que el abogado se venda? O sea, que el abogado, en lugar de defender al empleado, pues se cambia hacia el lado de la empresa. No sé si exista esa posibilidad. No, de que existe, existe, es real, pero creo que en estos tiempos ya no se da tanto. Por eso les digo que el tema de la cédula profesional es muy importante. No cualquiera se puede vender. Yo, en mi caso particular, siempre aprendí que es por la derecha, por la derecha, por la derecha. La lealtad al cliente o al patrón, si es que estás trabajando para un patrón, la lealtad. Pero no dudo que sí se haga, ¿verdad? No dudo que sí se haga, pero conmigo ni se me acercan porque tengo cara de perro y no se me acercan. Muy bien, muy bien. Lick, ¿qué pasa si, por ejemplo, el empleado lo despiden, ya tenía varios años trabajando? Bueno, bueno, lo despiden entre comillas, le dicen que firme la renuncia, resulta que él se intimida, firma el papel de renuncia, le dan una cantidad mínima, ya estando en su casa, ahora sí que le cae el balde de agua fría y se da cuenta que cometió un error y dice, no, me dieron bien poquito, la regué por tantos años. ¿Qué pasa? ¿Todavía se puede rescatar algo? ¿Todavía se puede hacer algo? ¿Se puede retractar aunque haya firmado alguna renuncia? Es complejo, pero se puede hacer. Eh, Cuando tú ya plasmas tu firma en un documento, estás plasmando tu voluntad. Estás diciendo que así aceptas. Entonces es complicado. Tendríamos que estar como en una situación de que te engañaron, o que no era lo que tú quisiste, pero es muy difícil, es complejo, se puede hacer, pero ahí sí no daría muchos porcentaje de éxito, es la verdad. Regresando al principio, Lick, creo que nos dijo que nos iba a comentar algo sobre cuáles son los pasos a seguir cuando la persona está en esta situación. Sí, importante, pongan mucha atención. De repente estás trabajando y llegan los de recursos humanos. Regularmente llegan los de recursos humanos o los abogados que nunca habías visto en tu vida. Llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que agarrar tus cosas. Vámonos. No te dejan hacer ya nada, te retiran del lugar. Lo primero que tienes que hacer es documentar. O- Documentar primero con tus sentidos, con tus ojos, oído, percibir quiénes están. Está Juan X, Juan W,
el señor Emiliano, la señora Juana. Importante, tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo y lugar. ¿Quiénes estaban? ¿Dónde estabas? ¿A qué horas aproximadamente? Y después de todo eso, si puedes, empezar a grabar. Saca tu teléfono y empieza a grabar. Y digas, ahora sí, licenciado, dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Sabes no puedes grabar? No, ¿cómo no? Claro que puedo grabar. eh, Pónganse firmes, fuertes y ver qué documento les van a dar, porque regularmente no les van a dar lo que les corresponde. Entonces, en ese justo momento, ustedes ya tienen a su abogado de cabecera y van a hablar por teléfono. Oye, Víctor, ¿qué crees que me están corriendo? No firmes nada, no van a firmar nada. Si lo sacan, que lo saquen, ni modo. Viene una etapa muy importante y aquí mi amigo como psicólogo no me va a dejar mentir, que es la etapa del duelo. Es uno de los procesos más complicados que hay. Es muy doloroso cuando uno pierde el empleo, muy doloroso, muy doloroso. A lo mejor hay personas que no les interesa tanto el trabajo y ya querían perderlo, ¿verdad? O que los corrieran, pero hay personas que necesitamos tanto el trabajo que nos duele bastante. Creo que, disculpe que lo interrumpa, Alec, pero creo que es más doloroso el proceso de la búsqueda. O sea, sí, duele el que te despidan, sí, pero aumenta y la frustración del proceso de cuando estás buscando trabajo. Yo creo más en el tema profesional porque dura hasta 6 meses, un año un profesional en acomodarse. Pero bueno, siga, le doy la palabra. No, y sí que importante tu comentario, porque sí es un duelo, es doloroso, porque también te sientes apestado, te sientes que no te quieren, se te despiertan situaciones o defectos o recuerdos, traumas que tienes de otros momentos, pero esa es harina de otro costal. Eso ya es un tema ya psicológico, emocional, pero lo sientes y lo estás viviendo. Entonces, necesitas sacar fortaleza y enfrentarte. No firmar nada, ojo, documentar todo, recordar todo, tiempo, modo y lugar. ¿Quiénes estaban? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? ¿En qué área del trabajo estabas? Porque si no lo dicen, nos pueden tumbar la demanda. Es importantísimo, importantísimo esa parte. Una vez que tú ya hablas con el abogado, ya te corrieron, te fuiste con tus cosas, fuiste a llorar, fuiste a decir que ya te corrieron, a hacer drama tantito y a lo que sigue. Oye, abogado, ¿qué hacemos? Sacar cita en el centro de conciliación. Es importantísimo que no se les pase el tiempo porque nada más tenemos 2 meses para demandar. 2 meses para hacer valer nuestros derechos. Entonces, tenemos que ir al centro de conciliación. Cuando vamos al centro de conciliación, se topa ese término de los 2 meses y ya lo que nos tardemos en demandar ya es otra cosa, pero lo importante es ponerle acción. Lick, ¿cómo, ¿cómo sabemos que el abogado que nos está apoyando es el indicado? Y también, bueno, en muchos casos, la persona que está pasando o está bajo esta situación, pues en realidad no tiene un abogado a la mano, no tiene un contacto. ¿Cuál es la recomendación? ¿Irse directo a conciliación y que se vaya con el primero que se encuentre ahí en la entrada, que te regala la tarjetita? ¿O cómo encontrar a esa persona en la que él pueda confiar? Regularmente abres el Facebook y te encuentras un montón y todos son especialistas y todos dicen que le saben. Pero regularmente es el conocido de otro conocido, por recomendaciones. Pregunten si ya ganaron asuntos laborales, que les muestren sentencias donde esté su nombre y donde hayan ganado. Como les dije, primero su cédula profesional, que estén dados de alta en el tribunal virtual, y que les muestren una sentencia donde hayan ganado, donde venga su nombre. Para mí eso sería muy importante, para saber que tienes un abogado de confianza, porque me ha tocado, yo creo que traigo como a 3 personas que me las encontré en juzgados y los abogados los abandonaron sus asuntos. Y yo los retomé y los sacamos adelante, ahí los vamos sacando adelante. Pero sí es un tema muy, muy sensible, cómo escoger un abogado
que tenga su cédula profesional, que tenga su tribunal virtual y que tenga algún laudo o una sentencia donde haya ganado o que les muestre expedientes de que tenga asuntos laborales, ¿verdad? Para mí sería importantísimo eso. Oye, Lick, por ejemplo, si una persona que demandó hace, no sé, 4 o 5 años, ya pasaron años, bueno, que se le avisó al abogado, pero nunca recibió respuesta y de repente lo dieron de baja en el IMSS y ya pasaron años, todo ese tipo de asuntos que, por ejemplo, pues el abogado no le contesta, nunca le dio el seguimiento, ¿todavía se puede rescatar? Sí, sí, lo primero que se tiene que hacer es revocar al abogado y poner otro nuevo. Y ese nuevo les va a decir en qué estatus está el proceso. Si no lo hacen, pues a lo mejor ya hasta les desecharon la demanda, a lo mejor ya hasta perdieron el derecho. Entonces, importantísimo, ahora sí que darle seguimiento. Ojo, esto también es súper importantísimo. No le dejen toda la tarea al abogado, no se la dejen a él solo, no le confíen todo. Este trabajo es de dos, del abogado y del trabajador. Es mentira que yo solo hago todo, no es cierto, no es cierto. Porque yo lo que hago le informo al trabajador o a mi cliente, le informo siempre, siempre lo que estoy haciendo. Le hago partícipe de las decisiones. Aunque yo soy el que estoy liderando el tema, le hago partícipe de todo, de todo. Estoy haciendo esto, el otro. ¿Para qué? Para que el trabajador sepa, valga la redundancia, que su abogado está trabajando. No le suelten todo al abogado así con ojos cerrados. Está bien la confianza, pero no es su empleado, porque el abogado no es empleado. Es un profesionista que está trabajando para ustedes, pero sí es necesario, si ustedes están pagando o le van a dar una participación de lo ganado, es su derecho saber qué se está haciendo. Claro, con mucho respeto, ¿verdad? Porque también si atosigan al abogado, pues el abogado se va a enojar y los va a mandar a la fregada. Por eso les digo que es un tema, de una mancuerna de mucho respeto y de trabajo en común. Oye, Lick, y por ejemplo, le voy a mencionar un caso real de una persona que duró 39 años en la empresa. La empresa decide vender el terreno, las instalaciones, Ujú. cerrar, le promete una liquidación, pero resulta que ya pasó una semana, 2 semanas, y el jefe como quiera lo trae en otras tareas, a lo mejor haciendo limpieza allá en su casa, a lo mejor lo trae de chofer, pero las oficinas, las instalaciones como tal, ya no existe. Eh, Puedo creer que esa persona corre riesgos de que no lo liquiden porque la razón social a lo mejor tampoco ya no existe. ¿Qué pasaría en un caso como ese? ¿Sí corre el riesgo o todavía puede seguir trabajando con el patrón y que el patrón decida cuándo liquidarlo? Es que ahí son los vicios que tienen estos temas laborales y que son vicios que se dan de forma reiterada. Se cambian las razones sociales y al cambiar la razón social tendrían que liquidar al trabajador de la razón social que se está acabando y darlo de alta con la nueva. El trabajador tiene que preguntarle al patrón qué está ocurriendo. Tiene que actuar y hacer valer su derecho, porque al patrón pues no le va a interesar, pero sí se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Es complejo, pero sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre liquidación y finiquito, Lick? Liquidación y finiquito. Sí tiene que ver mucho con la terminación laboral. Si es cuando tú te vas del trabajo o renuncias de manera voluntaria, te van a dar un finiquito o una liquidación. De hecho, en realidad no hay mucha diferencia. Y en ambos casos, cuando tú te vas de manera voluntaria, solamente tienes derecho a las proporcionales. Si te deben una quincena o las vacaciones, eso es a lo que tú tienes, o tu parte proporcional del aguinaldo. Pero si tú te vas de manera injustificada, pues ya lo estuvimos platicando. Pero sobre ese versa más o menos la diferencia. ¿Qué errores cometen las empresas al despedir al personal?
¿Se acuerdan que hablábamos de la dignidad? Sí. Creo que luego los patrones nos ven como números. Ese es, yo creo que lo más violento que puede haber, que nos vean nada más como cosas, como un mueble, que no nos vean como personas que sentimos y que tenemos emociones, que tenemos familias. Los que se dedican luego a estas áreas de recursos humanos son medios culeros, perdona la palabra. Se necesita tener mucho estómago para correr a la gente. Porque me imagino que tú al trabajar en recursos humanos, si tienes que correr a alguien, te lloran, no me haga esto, yo tengo necesidades. Y es un drama muy horrible. Entonces, yo creo que es un error que las empresas vean a sus empleados como números o como un mueble más y que no dignifiquen al trabajador. Para mí es un error terrible. Sí, pues es muy en general porque en realidad el personal de recursos humanos juega dos partes. Juega la parte que es empática, que escucha al trabajador, que los orienta, que los motiva, pero también juega esta parte que cuando se tiene que terminar la relación laboral, pues ahora sí que el de recursos humanos también tiene que dar un número, es parte de tu trabajo. Claro, Hay muchas personas que lo hacen con empatía, pero pues hay personas que desafortunadamente no, ¿verdad? Este, no tienen el tacto para poder terminar la relación con algún empleado. Lick, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el empleado, por ejemplo, trae carro, celular, computadora de la empresa y de repente le dicen, estás despedido, entrégame las cosas? El empleado no las va a entregar hasta que no lo despidan formalmente ante la junta. ¿Lo pueden acusar de robo o no lo pueden acusar de robo? es que en realidad no tendría por qué tener esas cosas, la tendría que entregar de manera inmediata. En dado caso que si no las quiere entregar, más que robo, yo creo que sería más un abuso de confianza. Pero robo no, porque no me lo estoy apoderando por un fin doloso, sino por un fin laboral. Entonces, yo sí denunciaría por un tema de abuso de confianza y también, no me supeditaría a lo que dijera el centro de conciliación, no me esperaría para hacer la denuncia, sí lo denunciaría, porque no se tendría que no se tendría que quedar ni con laptop, ni con elementos del trabajo, ni con el coche. O sea, sí yo le pediría, por ejemplo, si hay elementos de seguridad que le quitaran la propiedad, o sí, la propiedad de la computadora. De hecho, se puede, ¿verdad? Porque es de la empresa. Pero el trabajador entonces no puede caer en este juego de decir, pues es que no me has liquidado, no me has, No, ok, muy bien. no. ¿Qué pasa cuando el empleado nunca firmó contrato, nunca firmó un documento y pasan los años y lo despiden? Pues ahí peor para el patrón, porque hay una prueba que se llama inspección ocular, donde yo le pido al tribunal laboral que vaya a la empresa, al área de recursos humanos, al área del expediente de la persona que demandó, y obvio que no van a tener eso. Entonces, eso a mí me ayuda un montón para, pues para ganar la demanda. Muy bien. ¿Qué pasa si la empresa no paga lo que le corresponde? O sea, que en el peor de los casos, en la práctica, ¿qué pasa? ¿Pueden llegar a embargar una empresa por ese tema o qué es lo que puede pasar? Sí, de hecho, cuando ya terminamos el laudo o sentencia, vamos a hacer un incidente de ejecución donde le vamos a pedir al juez que nos mande a un notificador o un actuario para cobrar la deuda. Si el patrón no va y paga el cheque o en efectivo, entonces sí ya le pediríamos el embargo de cuentas o de propiedades, pero sí se puede. ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso legal, Lick? Pues en estricto sentido dice la ley que son 6 meses, pero en la práctica puede ser de 1 a 3 años.
Lo máximo que yo me he llevado para un juicio son 3 años y ahorita con los que llevo más adelantaditos ya van 3 años y medio por el tema de la huelga que hubo en el Poder Judicial de la Federación, que tengo ahí varios amparos, pero ha sido, o sea, es el rango, para que también le midan, ¿verdad? Que es un proceso largo, la verdad. Ahorita que mencionas lo de las huelgas, Lick, eso es otro tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando una empresa está en huelga? ¿Qué se recomienda hacer a los trabajadores? ¿Esperar a que termine la huelga o simplemente renunciar, hacerse un lado? ¿Qué es lo que pasa? Regularmente la huelga es un derecho de los trabajadores. Primero hay que informarse si todos los trabajadores están en la huelga, porque tiene su procedimiento ante la Junta, bueno, ante el Centro de Conciliación, o sea, tiene su procedimiento y quedan a salvo sus derechos y obligaciones. Entonces, antes de eso hay que ver de qué tipo de huelga se trata y si están adheridos a ellos. ¿Cuáles son los tipos de demandas que más te toca tratar? Pues la mayoría son los despidos injustificados. Sí me ha tocado por fallecimiento, por rescisión de contrato, por un tipo de violencia verbal, pero son la mayoría por ese tema de despido injustificado. Yo creo que entre un 80-85% son de despido injustificado. Oye, Lick, ¿y qué pasa cuando un empleado fallece? Y muchas veces hemos escuchado en las noticias donde los familiares eh, piden que, por ejemplo, si el accidente fue laboral y salen diciendo, es que la empresa no se quiere hacer responsable, no nos apoyó con el funeral, etcétera. Ahí cómo entra la ley, cómo puede apoyar. Pues, como les comenté hace rato, la ley ahí está. La ley ahí está. El tema de nosotros es acercarnos con el abogado de confianza, con el abogado laboralista, porque sí son diferentes los temas. En dado caso que haya fallecido, el patrón se tiene que hacer cargo de algunas situaciones y el IMSS ya a través de los familiares tiene que dar una pensión. Pero aquí hay algo importante. em, a lo mejor fue el hombre que murió, tenía una esposa y hijos menores, pues ellos se les va a dar suspensión a los niños menores y a la esposa, pero ¿qué tal si no tuvo esposa, tuvo concubina? Pues a la concubina. Tiene hijos ya mayores, pues los hijos mayores ya no. ¿Qué pasa si no tiene familiares? Pues se tienen que iniciar procedimientos para rescatar lo que tienen. A veces tiene dos esposas o dos concubinas y las dos tienen derecho. Lo que hizo la corte hace algunos años fue repartir la pensión entre las dos esposas o las dos concubinas. Entonces, cada asunto es diferente. Hablar de manera general en este caso es adecuado porque no hay un caso en particular que sea igual. Todos son diferentes, Lick. Muy bien, Lick. En su experiencia, ¿hay algún caso o algún tema en particular por el cual el empleado que es despedido no tenga derecho a una indemnización? No, de hecho, todos tenemos derecho. O sea, tendría que haber cometido una conducta muy fea dentro de las causales que emite la Ley Federal del Trabajo, pero como les decía hace rato, tendría que estar dentro del mes. Si no lo hacen dentro del mes, así le haya mentado la madre a la mamá del dueño, no importa. O sea, entonces, sí o sí, siempre que hay un despido, por el motivo que sea, la empresa tiene la obligación de liquidar, de indemnizar. No. Si hay una causal y hicieron bien el procedimiento, lo dan de baja sin responsabilidad para el patrón. O Que sea, son las que menciona la Ley Federal del Trabajo, es todas esas correcto, causas. Ok. exactamente. Y el trabajador deben tener bien previsto estas situaciones y conocer sus derechos, ¿verdad? Oye, Lick, un punto muy, muy común que hacer cuando el de recursos humanos o el gerente de la empresa, cuando te va a contratar, te piden firmar una hoja en blanco. Pues tú fírmala, no pasa nada.
tú fírmala, lo que nos interesa es tener el trabajo. Después ellos hacen que como que es la renuncia, pero no importa porque en la demanda que yo hago l- trato de tirar eso y hay una prueba en documentoscopía y en grafología que se van a dar cuenta que la firma es de hace 5 años, o sea, de que no es actual. Entonces ustedes firmen, no pasa nada. La cosa es tener trabajo. Ahora que está muy de moda el tema de las redes sociales y que salen los empleados con la camiseta, el uniforme, haciendo algún video, etcétera, se ha dado casos donde los despiden. Este hecho puede, o sea, se puede hacer, se puede despedir a algún trabajador por este tipo de situaciones, de hacer videos y de subirlos a redes sociales. Pero a ver, ponme más en contexto, o sea, los logos son de la empresa y Sí, por no ejemplo. tienen el permiso de hacerlo, ¿o qué? Sí, por ejemplo, se da mucho de que, bueno, voy a meter el gol aquí, ¿va? De que, por ejemplo, que salen con el uniforme de un Electra, un Coppel, y salen bailando, salen haciendo un TikTok, eh, y los despiden porque a la empresa no le pareció que subiera ese video. Pues tendría que justificarlo y como te digo, dentro del mes tendrían que hacerlo valer y si lo acepta el juez, pues sí sería un despido justificado. Sin embargo, si se acercan con el abogado, se puede pelear. Muy bien. ¿Usted, como abogado, solamente defiende trabajadores o también, si lo contrata una empresa, también la puede apoyar en esos temas? De hecho, también soy abogado de patronal, también me ha tocado con unos compañeros contadores, a eso me dedico a dar asesoría patronal, eh, porque hay que saber de las dos partes, ¿verdad? Y cuando un empleado es otra práctica muy común, Lick, que lo dan de alta con un salario mínimo, pero en realidad no le están pagando el 100%, lo despiden, pues se puede pelear, tiene derecho a pelear ese 100% de su sueldo o nada más con lo que lo tienen registrado en el IMSS. No, sí tiene derecho al 100% y se puede demostrar, o sea, se puede demostrar que le pagaban 10 pesos adentro y 5 por fuera, o sea, sí se puede demostrar, sí, claro que se puede. Es obligatorio eh, acudir a la Junta de Conciliación a llevar este proceso por parte de la empresa. Sí, y también pueden ir a la Profedet, la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, también pueden asistir ahí. Regularmente hay abogados de oficio o de defensoría pública que también les pueden ayudar a hacer esta primera etapa prejudicial y en su momento hacer la demanda. También hay esas instituciones que nos pueden apoyar. Profedet, Profe, Profedet. muy bien. En el caso de ahora que está muy de moda lo de la norma 035, me supongo que sí la has escuchado, Lick, los factores psicosociales en el área de trabajo, eh, ahí cuando es bueno, que no es despido, simplemente el trabajador se siente acosado, se siente presionado, los maltratan, aquí, ¿a dónde se acude? ¿Igual hacia la Junta o podría ser en Secretaría del Trabajo? Pues cuando ya hay un maltrato, violencia física, o hasta sexual y todo eso, hay que asistir. Si es un delito, un hostigamiento sexual es fiscalía, CODE. Pero si es un tema nada más de violencia verbal, también puede ser, no, de hecho ya es en el centro de conciliación para rescindir el contrato. Ojo, también puede existir violencia verbal sexual. En el hostigamiento también se da eso por parte del patrón que hostiga sexualmente a las trabajadoras y a lo mejor con pura palabrería está hostigando de manera sexual. Eso es delito. Ojo. Entonces el proceso correcto es acudir a un CODE primero, Sí, no, a la par, a a la la par. par, a la par, para rescindir el contrato, si es que, o a lo mejor de manera interna tú puedes decirle, ¿saben qué? A la de recursos humanos, el director Juan X me está hostigando sexualmente, me está diciendo eso. Si tú ves que no hay respuesta, entonces sí hay que ir al CODE a denunciar y también si tú ya no quieres trabajar ahí, a rescindir el contrato en el centro de conciliación. Oye, Lick, y por ejemplo, cuando el empleado trae alguna herramienta de trabajo, que ya sea vehículo o que trae herramientas, y
choca o se le pierde alguna herramienta, sí es, o sea, sí es obligación de la empresa hacerles ese descuento, o ya sea el costo del choque, o que si se le perdió una herramienta se la pueden rebajar por vía nómina. No, 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 no está permitido robárselo porque se supone que tienen seguros y que son parte son herramientas de trabajo. Él tiene que justificar con una denuncia o que se accidentó, o que le robaron, pero no, no se lo puedo cobrar. A diferencia de que, por ejemplo, se fue a tomar y llevaba la laptop y se la robaron, ahí sí ya hay una responsabilidad, no atribuirle al trabajador, no al patrón, y entonces ahí sí se puede despedir y cobrarle también la herramienta. Y cuando los trabajadores salen fueras, hay trabajadores que no quieren salir fuera de la ciudad por la familia o porque simplemente no les gustan, ¿ahí qué sucede? ¿Pueden ser obligados o no, o simplemente los despiden o qué se puede hacer en ese caso? Es importante saber tú cómo te contrataste. A lo mejor valga la redundancia, en el documento o en el contrato dice que tú accedes a salir a otros lugares. Si tú desde un inicio lo expresaste tácitamente y dijiste que sí, pues no habría problema. Sin embargo, dentro del contrato no viene eso. Tú sí puedes decir, yo no me contraté para ese tipo de situaciones. No estoy de acuerdo, por favor, o cámbiame el contrato y ponme que voy a salir, porque eso ya implica una responsabilidad para el patrón y un riesgo para el trabajador. Entonces hay que defender eso. Y si tú no quieres de plano, pues se puede rescindir el contrato, porque no son funciones por las cuales tú fuiste contratado. Oye, y otra mala práctica, perdón, que manejan las empresas es que constantemente cambian de razón social. Sí. Ahí también se puede poner alguna demanda porque, pues, en realidad no te están respetando tu antigüedad. Sí, ahí hay que ir a la Profedet y poner una queja y decir, ¿saben que yo me enteré que están cambiando de razón social? A lo mejor a ver si se puede de forma anónima para que no te violente a ti tus derechos y no digan, es que Juan Pérez fue y nos acusó, pero es en la Profedet, porque te tendrían que haber dado de baja de la empresa anterior, te finiquitan y luego te vuelven a dar de alta en la nueva empresa, pero es una situación común que hacen las empresas. Mito o realidad, desde hace muchos años se ha sabido que, o simplemente la gente no quiere demandar porque piensa que ya no va a conseguir trabajo y que existe un buró donde las empresas pueden checar si el candidato que está participando en el proceso de selección ha demandado o no ha demandado. ¿Eso es cierto, Lick? Pues las empresas sí se pueden enterar, porque hay sistemas de revisión de expedientes donde se ve que si tú ya demandaste o no demandaste, pero no todos lo tienen. Para ese caso, tú no digas que demandaste. O sea, si vas a un nuevo trabajo, no vayas de babas a decir, es que acabo de demandar. No, 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 no digan eso. Nada más, se acabó la relación y tan tan, pero no digan que demandaron. Sí es cierto, en el gobierno de aquí se pasan el chisme de que demandaste o que tienes asuntos y eso, pues de alguna manera te quema. Pero ustedes háganlo sin miedo y no digan que están demandando. Ojo, tampoco le digan a familiares, a vecinos, porque todos creen que saben. Es que a mi mamá le pasó, es que a mi hermano le pasó, es que a mi vecina, todos creen saber de derecho laboral y no es cierto. Si uno que más o menos sabe tiene que estar todavía estudiando, investigando y en la práctica son otras cosas. Es importante que no se dejen guiar por personas que desconocen del tema. Oye, Lick, ya para ir cerrando el tema, muchas gracias, Lick, por acompañarnos. La verdad, muy nutritiva tu entrevista. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras compartir, Lick? Sí, muchas gracias por la oportunidad y realmente lo que deseo es que no se olviden que los derechos laborales se conquistan, que somos dignos y que requerimos trabajos que nos dignifiquen, que nos hagan sentir bien. Entonces, luchen por esos derechos, y luchen con un abogado. Y si están estudiando para abogados o que se acuerden que estamos para resolver problemas. No nos buscan
para contarnos cositas bellas y especiales, nos buscan para resolver problemas y para eso estudiamos y para eso nos forjamos en la calle o en los juzgados. Muchas gracias por la participación y por darme este apoyo. No, hombre, muchas gracias a ti, Lick. ¿Dónde te pueden contactar tus servicios, Lick, en caso de que alguien que se interese por tus servicios, tienes redes sociales, dónde te pueden contactar? Pues, mi teléfono y WhatsApp, que es el 81 2702 2666. Y, pues ahí en ese teléfono estoy a sus órdenes. Bien, Lick, pues una vez más, muchas gracias y pues espero tenerte más seguido por aquí, ¿verdad? Que nos aceptes más seguido las invitaciones. Saludos a toda la gente que nos ve, muchas gracias. Gracias. Psico RH Podcast es patrocinado por ICAMER Consultoría, servicios profesionales de recursos humanos para el crecimiento de tu empresa o negocios. Contáctanos al 8123 82 23 98. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Psico RH Podcast. Si esta información te fue útil, ayúdanos a compartirla con alguna persona que crees que la necesita. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y pues ahí coméntanos qué te pareció el tema. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de Psico RH Podcast. Saludos.